La bienvenida al doctor Mauricio Aguirre, ha postulado para el cargo de Contralor General del Estado. Quisiera preguntarle, doctor, ¿por qué usted tomó esta decisión tan difícil e importante a la vez? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo postulé a Fiscal General de la Nación, por cuanto creo que es el momento de que todos los abogados que ejercemos el libre ejercicio y que no estamos vinculados a ningún partido político, demos un pie al costado y luchemos por nuestro país. Actualmente vemos que la justicia, la sociedad ecuatoriana no confía en ella y creo que la justicia tiene que recobrar esa credibilidad ante la sociedad. El doctor Mauricio Aguirre ha tomado la decisión de postular a este cargo para llegar a la Fiscalía General del Estado. Cuestionamientos diversos en cuanto a la forma como se ha venido manejando el concurso. ¿Qué tiene usted que decir? Mire, por el momento recién estamos en la primera fase, que es la fase de habilidades o inhabilidades, que recién el día de ayer se aprobó. Entonces, en esta fase realmente no existe ningún problema, por cuanto los candidatos que presentamos toda la documentación, simplemente éramos hábiles. Pero hubo problemas en algunos candidatos que se olvidaron de presentar algún documento, no firmaron los formularios y adicionalmente no presentaron la carpeta en flash memory o en CD, y por este hecho fueron rechazadas sus carpetas. El día de hoy tengo entendido que a las 4 de la tarde se van a sortear los comisionados, ya que van a calificar en sí los méritos de los postulantes y tendrán 10 días para calificar las carpetas. Doctor, entonces se puede decir que aquellos cuestionamientos dados en el sentido de que no se han cumplido con las normas, con los requisitos, etcétera, etcétera, son solamente expresiones, eh, cuestionamientos, críticas al proceso, doctor. Y como en todo proceso, va a haber varias críticas y varios cuestionamientos. Sin embargo, yo que estoy postulando hasta el momento no le puedo indicar que he visto nada raro en el concurso. Simplemente se ha dado la primera fase. Yo creo que si es que hubo bastantes personas que no ingresaron a la primera fase fue porque se olvidaron de presentar documentos, no escanearon toda la documentación, no firmaron el formulario, como le digo, y tampoco agregaron su carpeta en un dispositivo electrónico. Ahora sí, vamos al tema político, legal y técnico. Mauricio Aguirre, ¿qué quiere hacer dentro de la Fiscalía General del Estado? Usted, litigante en materia penal, conocedor de la problemática de la justicia. ¿Qué va a hacer? Creo que la Fiscalía, como toda institución, tiene que ser organizada. Actualmente vemos que hay fiscales que no están ubicados de acuerdo a su perfil y esto obviamente va a obstaculizar para que ellos hagan su trabajo. Lo primero que haré si es que llego a la Fiscalía General es solicitar al Departamento de Talento Humano que se busque el perfil del fiscal y que de acuerdo ahí se vaya ingresando los fiscales en las unidades respectivas. Adicionalmente, voy a fortalecer la institución. ¿Cómo voy a fortalecer? Creo que los fiscales necesitan capacitación tanto nacional e internacional, capaz de que cuando lleguen a las audiencias de juicio, los mismos de manera técnica vayan a acusar y vayan a obtener una sentencia condenatoria en contra de quien obviamente haya cometido un delito. Adicionalmente, creo que Fiscalía tiene que recobrar su independencia. Hoy por hoy el Consejo de la Judicatura es quien nombra fiscales, quien sanciona fiscales y recordemos que antes era el fiscal general de la Nación quien se encargaba de nombrar fiscales, de sancionar fiscales, de suspender fiscales. Es decir, si es que el fiscal general tenía conocimiento que estaba un fiscal cometiendo un hecho anómalo, ese momento podía suspenderlo. En cambio ahora no, ahora es el Consejo de de la Judicatura quien realiza este hecho. Adicionalmente, creo que también Fiscalía necesita un mayor presupuesto para incluso dotar a los fiscales de medios tecnológicos, de utensilios como son hojas, impresoras, computadoras. Y adicionalmente debemos tomar en cuenta que hay que nombrar 634 fiscales que no han podido ser nombrados durante varios años. Este diálogo con el doctor Mauricio Aguirre, candidato a la Fiscalía General del Estado dentro de este concurso de méritos y oposición, dialogando en nuestro espacio de noticias. Doctor, usted ha hablado sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado, porque el Consejo de la Judicatura
tiene las atribuciones para hacer los cambios, para hacer todas las cosas dentro de esta entidad. ¿Y qué le hace pensar a usted que se podría lograr esa independencia si la judicatura tiene bien agarrada a la Fiscalía General del Estado? Bueno, creo que el fiscal que vaya tiene que luchar por recobrar la independencia. Recordemos que la doctora Diana Salazar quiso recobrar su independencia, pero lastimosamente no fue posible. Sin embargo, el nuevo fiscal que vaya tiene que buscar una reforma constitucional capaz de que una vez más la fiscalía tenga independencia y de esta manera pueda sancionar y pueda nombrar fiscales que, como le digo, hacen falta en el Ecuador. Cuando usted habla de una reforma constitucional, tiene que intervenir la Asamblea Nacional. Mucho se cuestiona de que el Ejecutivo está metiendo manos en la justicia. ¿Qué garantiza usted si es nombrado fiscal general del Estado? ¿No Mire, sí, permitirá que se meta a nadie en su institución? por supuesto, si yo soy nombrado fiscal general, yo actuaré con toda la objetividad. Yo no soy miembro de ningún partido político ni me debo a ningún partido político. Por lo tanto, actuaré con objetividad de acuerdo a los indicios y presunciones que se recaben en un proceso penal. Y de esta manera, creo yo que se debe llevar una fiscalía general sin tener un nexo político con nadie, capaz de que cualquier persona que cometa delito, sea quien sea procesada y posteriormente sentenciada. Cuando usted dice al país que va a actuar con objetividad, esto significa que va a respetar lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, es decir, que va a ir por todos los casos en materia penal y no va a haber persecución como se ha dicho en estas últimas etapas dentro de la fiscalía con la ex fiscal y ahora con el fiscal cuando se lo cuestiona seriamente porque hay manos negras en acelerar procesos. Fíjese usted, el caso del expresidente de la Judicatura, Mario Godoy, no se ha declarado un acto urgente, no hubo allanamientos y simplemente se quedó en denuncia y no sabemos si es que hay impulsos fiscales o no los hay. ¿Qué garantiza usted? Mire, yo creo que Fiscalía busca hechos, no personas. Es decir, yo tengo que perseguir a delitos, no a ninguna persona escogida, ni mucho menos. Adicionalmente, Fiscalía tiene que investigar todos los delitos que sean materia de una denuncia. Es decir, yo no puedo estar escogiendo para hacer daño a una persona, sino lo que tengo es que investigar delitos. El que cometa delito, si yo soy fiscal general, será procesado, será investigado y será llevado hasta el último de un proceso penal. Doctor, y a su juicio, como experto en materia penal que lo es, podría decir que sí hubo metida de mano en varios casos, metástasis, purga, etcétera, etcétera. ¿O qué fue lo que pasó? Mire, yo creo que un fiscal no debe meter la mano en un proceso penal. Adicionalmente, para que un fiscal formule cargos, tiene que tener indicios y presunciones concordantes de que se haya cometido un delito. Es decir, si yo voy a la Corte Nacional y presento una formulación de cargos o solicito cualquier cuestión y no voy con sustento, me van a negar. Entonces creo yo que si es que el fiscal de ese entonces presentó formulación de cargos y posteriormente incluso fueron llamados a juicios, es que sí hubo indicios y presunciones del cometimiento de un delito. Fíjese que esto es importante porque esto le dice a la gente que cuando los jueces resolvieron, lo hicieron precisamente por los elementos de convicción o llamemos pruebas presentadas por Fiscalía General del Estado. En este sentido está clara su respuesta y por supuesto es respetable. Doctor, desde el punto de vista político, ¿cuál ha sido el daño ocasionado en estos últimos años a la credibilidad institucional de la Fiscalía General del Estado y cómo arreglarlo, por ejemplo? Mire, yo de llegar a ser fiscal, proseguiré con los procesos que realmente tengan una buena investigación y en donde yo vea que realmente existe delito. Esos procesos continuaré
y los procesos que no tengan indicios, que no tengan presunciones, serán corregidos y serán investigados de una manera honesta, objetiva y legal, porque el fiscal general no está para hacer daño a nadie, ni tampoco para favorecer ni desfavorecer a ninguna persona. Por lo tanto, También, dígame nada más. doctor, continúe, por favor. Adicionalmente, creo yo que la política no debe ingresar a la fiscalía. Es por eso que creo yo que se debe nombrar un fiscal que no tenga vínculo con ningún partido político. Capaz que de esta manera los juicios de fuero, que es los que lleva el fiscal general, puedan ser investigados de una manera, de una forma libre y que se recopile todos los indicios y presunciones y que vayan a la cárcel las personas que realmente cometieron un delito. Doctor, existen muchos casos que están rezagados en la Fiscalía General del Estado. Existen denuncias por violación psicológica, por muchas causas en materia penal. Fíjese que hay denuncias que reposan en los archivos de años y estas no han sido consideradas. Se argumenta que la falta de elementos eh, humanos, se argumenta que no hay insumos, etcétera, etcétera. Pero usted, ¿qué le puede decir al país cuando no tenemos fiscales, cuando la situación económica es precaria? ¿Qué le ofrece usted al país? ¿Trabajar con lo que tiene? ¿Cómo va a ser para acelerar el procedimiento de las investigaciones previas? Es decir, que un acto denunciado no demore 1 o 2 años, porque usted sabe perfectamente bien que la Fiscalía tiene que pronunciarse sobre si archiva o no una causa en el término de 1 año. ¿Qué le puede decir usted al país? Porque la Fiscalía es la dueña de la acción penal. Y efectivamente, la Fiscalía es la dueña de la acción penal y hay delitos que deben ser investigados en 1 año y también hasta 2 años. Pero también tenemos que tener una situación. Fiscalía, si bien tiene que investigar, pero también son los abogados de las partes, supongamos de la parte denunciante, quien tiene que solicitar diligencias, capaz de que el fiscal despache estas diligencias. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Hay profesionales del derecho que presentan la denuncia y posteriormente no vuelven a presentar un solo escrito a fiscalía, capaz de que el delito quede en impunidad. ¿Pero por qué? Porque el fiscal abrió la investigación, pero el abogado de la parte denunciante, quien es el que debía solicitar las diligencias, quien es el que tenía que estar atrás del caso, no hizo absolutamente nada. Adicionalmente, creo yo que Fiscalía debe cambiar en cierto tipo la manera de timbrar. Hay fiscales que timbran desde la casa, ¿no es cierto? Se timbra a las 8 de la mañana y llegan a trabajar a las 10 de la mañana. Entonces, de eso yo no voy a permitir. El timbraje será personal y la persona que llegue a las 8 de la mañana tendrá que trabajar desde esa hora hasta las 5 de la tarde, que es la salida, para que se pueda agilitar los procesos y no quede ningún proceso sin realizar una exhaustiva investigación de si hubo o no hubo un delito. Esto es importante, doctor, porque en primer lugar se va a respetar el principio de celeridad desde la Fiscalía como dueña de la acción fiscal, ¿no es cierto? Así es. Entonces, una etapa de investigación previa va a concluir en el tiempo que corresponde, pero le garantiza usted al país, insisto, en que lo hará con los pocos recursos, con el poco personal que hay. Y esto de la timbrada desde la casa, eso también es corrupción. ¿Cómo eliminamos este fenómeno producido cuando se filtra información? Nosotros los periodistas sabemos que no podemos difundir información en una investigación previa. Y aquel que lo difunde y no lo denuncian, la verdad del caso es que tiene suerte extrema, porque una persona denunciada por haber difundido un documento que está dentro de la reserva, pues es sancionado de acuerdo a lo que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, doctor, ¿qué hacemos? Mire, como le decía, yo creo que los fiscales tienen que trabajar desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Yo creo que la mayoría de fiscales realmente tienen copado su tiempo por la cantidad de audiencias,
despacho mismo y el hecho de atender también a las personas. Sin embargo, no digo por todos, si hay fiscales que a veces ni siquiera llegan a trabajar, timbran desde la casa la salida y la entrada. Entonces eso tiene que cambiar. ¿Cómo voy a cambiar eso? El jefe de talento humano tendrá que hacer un seguimiento a los fiscales para que los mismos ingresen a la hora que es y salgan a la hora que es. Adicionalmente, voy a calificar la producción del fiscal. Yo creo que el fiscal también tiene que producir formulaciones de cargos, desestimaciones, tiene que el fiscal dedicarse a su trabajo. Como le digo, no son todos, pero sí hay algunos fiscales que no están cumpliendo con sus funciones y esos fiscales obviamente tienen que ser sancionados, removidos de alguna manera. Sin embargo, como le decía anteriormente, es el Consejo de la Judicatura el que lleva ese tipo de sanciones. Es el Consejo de la Judicatura el que lleva ese tipo de sanciones, pero fíjese usted que se producen precisamente esas anomalías cuando se timbra desde la casa, porque pues el momento de llegar a la institución es cuando se debe firmar. Bajo estos parámetros, doctor, ¿qué espera usted en la próxima fase de la designación del concurso de fiscal general del Estado? La próxima fase es una fase exclusiva de méritos. Y creo que los candidatos subimos todos los méritos que solicitaba el concurso, ¿no es cierto? Supongamos solicitaba que sea magíster, que tenga especialidades, que haya realizado cursos los últimos años. En el tema del libre ejercicio profesional teníamos que subir actuaciones de los últimos 10 años que hayamos hecho como abogados y todo esto tiene su puntaje. También tenía puntaje haber escrito libros, haber sido funcionario público para los que son, para los jueces, haber subido sentencias, todo esto va a tener un puntaje y este puntaje obviamente va a ser considerado de acuerdo al reglamento. El día de hoy, como le digo, sé que están ya sorteando las carpetas y posteriormente se sabrá cuál de los comisionados es el que calificará la carpeta de cada postulante. Espero que los comisionados revisen en una manera certera todas las carpetas y todos los méritos de los postulantes, capaz de que no tenga que el postulante posteriormente pedir una reconsideración o apelar al Consejo de Participación Ciudadana. Mauricio Aguirre, ¿qué dice sobre lo que se ha venido argumentando? Que de la Gasca, que Alarcón serían los próximos, uno de ellos sería el próximo fiscal, porque tendría cierta anuencia. ¿Qué le dice a usted esto? Mire, yo creo que actualmente eso incluso va a ser mal visto por la sociedad, porque como hemos visto en los últimos tiempos, no se ha podido llegar al fin de un proceso de realizar investigaciones en todos los delitos, justamente porque la fiscalía ha estado hasta cierto punto un poco politizada. Entonces, creo yo que es el momento que el Consejo de Participación Ciudadana, los comisionados, nombren a una persona que no tenga ningún vínculo con ningún partido político, capaz de que el nuevo fiscal sí pueda llegar a concluir los procesos penales que al momento no han sido investigados y que deben ser investigados de una manera correcta, capaz de que cualquier funcionario que cometa delito sea procesado y tenga su pena. Doctor Aguirre, ¿usted va a defender su accionar dentro de este proceso de designación del cargo de fiscal general? ¿A qué me refiero? A que se va a estar pendiente a ver cómo se procesa su expediente, si está dentro del marco legal, si está dentro de intereses, qué sé yo. Entonces, ¿qué espera usted? Mire, yo voy a estar pendiente de que mi carpeta obviamente se califique de acuerdo a los méritos y a los documentos que yo presenté. Y obviamente si yo veo que esto no ha sucedido, pues denunciaré a los medios de comunicación para que ellos tengan conocimiento de todo lo que está pasando, especialmente en mi carpeta. Pero estoy convencido y creo que es el momento en que las cosas se hagan bien para que este concurso no sea objetado como hasta el momento ha estado siendo de que las personas que vayan a calificar califiquen de acuerdo a los méritos que subió el postulante y al reglamento que ha sido aprobado. Conocemos cuántos artículos tiene el Código Orgánico Integral Penal. Pero recuérdele a usted cuáles son, cuántos artículos tiene el Código Orgánico Integral Penal COIP.
Aproximadamente el Código Orgánico Integral Penal tiene 672 artículos, si no estoy mal. 672 artículos. Bueno, hay que revisarlos, doctor, hay que Por revisarlos. supuesto. Pero, bueno, yo tengo mi duda sobre su respuesta. Pero más allá, doctor, del articulado del COIP, ¿cómo cree o cómo se deben manejar quienes van a elaborar las preguntas? Si el Código Orgánico Integral Penal tiene menos de 400 artículos, ¿cómo van a elaborar las preguntas para todos los candidatos? Es decir, de un artículo del COIP se va a tener que hacer más de 10 preguntas. A ver, de lo que yo tengo entendido, primero va a ser la academia la que va a realizar estas preguntas. Al decir la academia, van a ser profesores de derecho penal quienes van a colaborar con este tipo de preguntas. En materia penal se puede realizar de un artículo no solo una pregunta, sino 10, 11 preguntas, porque se puede preguntar, un ejemplo que le doy, ¿cuál es el tipo penal del delito de estafa? ¿Cuál es la pena del delito de estafa? ¿Cuáles son los requisitos para cometer el delito de estafa? ¿En qué circunstancias puede ser ¿En también, qué no? circunstancia? Y obviamente en estos exámenes, recuerde que son las respuestas A, B, C o D. Entonces, creo yo que incluso faltando 48 horas para rendir el examen, vamos a ser notificados los postulantes con un pliego de 3.000 preguntas, que vamos a tener 48 horas para resolver estas 3.000 preguntas y de ahí ir al examen. Doctor, pero el tiempo es corto relativamente. ¿Habrá cómo responder ese número de preguntas en ese Mire, momento? yo creo que ningún postulante podrá en 2 días responder 3.000 preguntas. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que haya tenido el postulante en materia penal, algunas de las preguntas, o por no decir los cientos de preguntas, uno ya las sabe. Entonces, esas preguntas obviamente no tendrán que ser analizadas, sino exclusivamente las que el postulante no tenga conocimiento o se haya olvidado por el momento de esa respuesta. Bueno, esto que usted dice, doctor, es muy importante, porque fíjese, son tantas preguntas y quienes están participando tienen que conocerlas de principio a fin, ¿verdad? Entonces, quisiera recordarle a la opinión pública que originalmente el Código Orgánico Integral Penal se creó con 730 artículos y actualmente el Código Orgánico Integral Penal ha tenido muchísimas reformas, doctor, muchísimas reformas por parte de la Asamblea Nacional. Pero estas reformas que están dentro de la Asamblea Nacional y que varias de ellas han sido aprobadas, han sido lo suficientemente claras, lo suficientemente técnicas como para coadyuvar a eliminar el sistema de corrupción en el país, doctor. Gracias por su respuesta. El código está dado, el código tiene todos los delitos que se puedan y no se puedan cometer, pero lastimosamente a veces los jueces son quienes no sancionan de acuerdo a la ley. Entonces mi criterio es que si bien el legislador hace su trabajo a veces aumentando las penas, endureciendo las mismas, pero a veces son los jueces quienes no cumplen con lo que dice el código, con lo que dice la ley. Entonces lo que debemos de estar es pendientes que también se nombren a jueces probos, honestos, capaz de que ellos cumplan con la pena y con lo establecido en la ley, y capaz de que cuando fiscalía vaya y presente un caso y acuse, vaya la persona que es acusada, obviamente, si es que se han presentado los indicios y presunciones necesarios, sea sentenciada de acuerdo al delito y de acuerdo a la pena que establece la ley. Doctor, en este sentido, preguntas que se harán a los postulantes para el concurso de fiscal general del Estado tienen que ser objetivas o subjetivas. ¿Por qué razón? Porque hay eventos en donde, de acuerdo a la discrecionalidad del magistrado, se impone la pena, pero también de acuerdo a el accionar de la fiscalía el momento de pedir
la formulación de cargos sobre un investigado y luego ya en instrucción fiscal procesado. Mire, como usted dice, Fiscalía es la que obviamente formula los cargos y posteriormente presenta el dictamen acusatorio. Supongamos, si estamos hablando del delito de estafa, sabemos que la pena es de 5 a 7 años, ¿no es cierto? Entonces, Así es. el Tribunal Penal será quien sancione si es que son los 5 o si es que son los 7 años, de acuerdo a los indicios de las presunciones que presentó Fiscalía y también a la peligrosidad de la persona que está siendo juzgada en ese momento. Doctor, Entonces, dígame. no, por favor, No, continúe no, usted. dígame nomás, le escucho. Doctor, en ese sentido, ¿hay confianza o habría confianza suficiente para lo que hagan o digan los miembros que van, los catedráticos que van a formular las preguntas? Yo creo que las instituciones que han sido invitadas, está la Universidad Central del Ecuador y algunas universidades de prestigio, creo que no se van a prestar para presentar un pliego de preguntas que no sea de una manera objetiva y adicionalmente que sea un pliego de preguntas que no confundan al candidato, porque recordemos que hacer una pregunta en la que se contesta a veces las tres preguntas pueden ser similares, pero siempre será una la precisa. Entonces yo estoy convencido que la academia hará su mejor trabajo y lo que sí, no sé cuál va a ser el sistema que haya contratado el Consejo de Participación Ciudadana para que este sistema no pueda ingresar sino solo el candidato y la persona que posteriormente reconsiderará en el caso de que haya reconsideraciones para que no haya ninguna confusión en las calificaciones. Doctor, 423 artículos tiene exactamente el Código Orgánico Integral Penal en los actuales momentos. Entonces, los catedráticos tienen que circunscribirse a los artículos que están tipificados en el COIP y hacer las preguntas de forma objetiva. Su respuesta ha sido clara, pero la objetividad prima para la transparencia, para que los resultados sean transparentes, para que no se vaya a meter mano negra. Porque qué tal que, por ejemplo, Mauricio Aguirre responde de forma correcta la pregunta, pero si a criterio de quien formula la pregunta dice que no, usted tiene que defender su argumento, porque lo hizo, ¿no es cierto? ¿No me equivoco? Por supuesto, es justamente por eso que puede haber una reconsideración. Entonces, la reconsideración ahí será en base a la pregunta y a lo que dice la ley, para que de esa manera sea reconsiderada la calificación. Adicionalmente, de lo que yo tengo entendido, no solo van a ser las preguntas del Código Orgánico Integral Penal, sino también de la Constitución de la República y de tratados internacionales de derecho penal. Entonces, obviamente va a haber cualquier cantidad de preguntas, es más, del pliego de preguntas que se nos va a pasar a nosotros 48 horas antes, de acuerdo al reglamento, son de 3.000 preguntas. 3.000 preguntas, efectivamente, así norma el reglamento, pero ¿habrá el tiempo suficiente? Usted me decía, sí, conocemos perfectamente bien cómo hay que responder, pero la objetividad es lo que debe primar. Así es. En eso estamos completamente seguros. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque si es que son preguntas objetivas, entonces el candidato incluso no se va a confundir. Pero si es que son preguntas de pronto capciosas o mal elaboradas, entonces ahí sí dará confusión al postulante y posteriormente va a haber cualquier cantidad de reconsideraciones. Porque recordemos que de la calificación que obtengamos, vamos a tener 10 días para pedir la recalificación y obviamente la recalificación será en base de la norma para que el postulante pueda pedir una recalificación. Bueno, doctor, esperemos que todo sea objetivo por la salud de la justicia, porque queremos tener una fiscalía verdaderamente independiente, porque tenemos que recuperar la justicia de todas las manos negras que pudieron haber existido.
Su mensaje final respecto a este proceso de designación, doctor, y sobre su accionar en lo que corresponde al ámbito ya técnico, jurídico dentro de la Fiscalía General. Usted decía, pues que usted no va a permitir corrupción, que usted va a permitir celeridad en los casos, pero hay cosas más que decirle también al país, doctor, y con esto finalizo este diálogo. Muchas gracias. De llegar Mauricio Aguirre a la Fiscalía General del Estado, la ciudadanía tiene que estar tranquila, porque yo no soy una persona política. Actuaré con toda la objetividad. Soy una persona que no persigo a nadie. Y quien haya cometido un delito, que tenga mucho cuidado, porque esa persona será sancionada. Pero que de mi parte haya persecución en contra de cualquier persona, eso nunca lo habrá. Las personas que cometen delito, ellos serán procesados y posteriormente irán a la cárcel. Así es que es importante para ello, doctor, actuar siempre en derecho, no Así es. meterse en líos con la ley. Muchísimas gracias al doctor Mauricio Gracias a Aguirre. ustedes, gracias a ustedes. Volvemos con más noticias en instantes. Soy Carmen Luisa Samaniego. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias, un gusto.